Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com y Aeolus i3 Dongfeng. SIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Nueva Dongfeng Aeolus i3. Diseño y equipamiento para vivir la mejor experiencia al manejar. Dongfeng. Drive your dreams. Es verdad que hace rato, gobierno tras gobierno, hemos ido perdiendo la dignidad en el ejercicio de las funciones públicas. Eso de tener conciencia de ejercer una función pública dentro de una institucionalidad, una que representa a la nación, que representa a la república, es que los cargos no se habitan, como torpemente ha dicho el presidente de la República, sino que se ejercen. No son alojamientos transitorios, sino funciones que se detentan por mandato otorgado por la nación bajo el imperio de la ley. Los ciudadanos nos merecemos que quienes han elegido representarnos actúen con autoridad, con decisión y con dignidad, o sea, con decoro, con punto honor. Durante meses, el gobierno chileno pidió a otro gobierno, el de Venezuela, reunirse para tratar sobre el intercambio de información de personas ante la enorme inmigración que ha llegado de ese país a Chile. Hubo telefonazos, correos electrónicos, algún WhatsApp, gestiones del embajador chileno Jaime Gazmur en Caracas y nada de nada. Hubo correos sin responder, llamados que caían en el vacío, un desprecio de las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro evidente, una mala educación sin límites, mucho desaire, mucha desconsideración, mucho menosprecio, una indiferencia calculada para provocar escozor y la sensación de que no importamos, que podemos ser pisoteados y basureados. El impulsor de todo esto, de estas llamadas, de estos intentos, es el médico Manuel Monsalve, el militante socialista que ejerce como subsecretario del Interior, el encargado de la seguridad pública del país. Como hay un descontrol desde hace años en las fronteras, ciudadanos venezolanos, colombianos, dominicanos, de muchas nacionalidades, entran sin problemas a Chile. Y una vez que entran son, esta es la palabra que se usa, reconducidos. Y le preguntan al funcionario chileno, ¿usted cómo se llama, señor? Y anotan el nombre que le dan. Puede ser un nombre real o falso, porque ese funcionario chileno, no tiene ningún medio, ninguna posibilidad de verificar que lo que le dicen es verdad. La de Chile es una de las fronteras más porosas del mundo hoy. Entra el que quiere. Y cuando agarran a alguien, el poroso ya no es la frontera, sino que el funcionario chileno que lo acoge es el poroso. Por eso todo esto es bien tonto. Los delitos cometidos por extranjeros no solo se han disparado, sino que muchos de ellos son extremadamente violentos. El sicariato se instaló en Chile. Hay tarifas de sicarios, dependiendo de qué, de la persona a matar y de la sofisticación requerida. Para una operación importante, se contrata al sicario en el exterior y este sicario entra por un paso clandestino, o sea, no habilitado, le dicen, lo llaman en forma cursi los burócratas, es clandestino.
entra por el paso no clandestino, luego mata, asesina y retorna por el paso no habilitado. Y así nunca, teóricamente, estuvo en Chile. Las autoridades están pajaroneando, mirando para otro lado, porque mientras se están preocupados con todo el buenismo del mundo de reconducir esta otra cursilería a los que entran, los asesinos están pasando por el lado. Ahora, hay servicios de asesinato, o sea, de sicariato, más baratos en Chile, se contratan en nuestro país. La verdad es que casi nunca los encuentran. Hay quienes dicen que cerca de un 92% de los homicidios con autor no conocido, o sea, los sicarios, se cierran esas investigaciones sin encontrar al responsable. A mí me parece que evitar los cargos es un asunto que, digámoselo al presidente, no está resultando. Todo esto ha estado extrañamente aderezado con una extraña costumbre de los dos últimos presidentes chilenos. Esa extraña costumbre es de contar con unos orejeros, con unos asesores personalísimos en materia internacional, saltándose a la Cancillería. Son unos muchachos jóvenes, algunos con espinillas aún, y ellos asesoran en asuntos internacionales sin tener la menor experiencia. En el caso de Piñera, el expresidente sentía una especie de veneración por él, se llama Benjamín Salas. En el caso de Boric se llama Carlos Figueroa. Y son estas extrañas cosas que se están dando en nuestra política. Vuelvo a lo que les decía. Manuel Monsalve llamaba y llamaba pidiendo una reunión a las autoridades venezolanas. Las autoridades venezolanas no le contestaban. Diciembre, pasó diciembre, noviembre del año pasado y no pasaba nada. Necesitaba con urgencia lograr algo de los bolivarianos, algún intercambio de información. Cada vez que se toma detenido a un venezolano en Chile, no se sabe cómo se llama, no se sabe si tiene antecedentes penales, no se sabe nada. Policías, fiscales, jueces, la inteligencia, el mismo Monsalve andaban perdidos sobre los delincuentes venezolanos en Chile. Y para peor, el Tren de Aragua, según las mismas autoridades, se había instalado fuertemente en muchas ciudades del país y había comenzado a ejercer un importante control territorial y por lo tanto había que tener información del Tren de Aragua. Después de sucesivas postergaciones, aplazamientos, excusas, finalmente un esperanzado, pero yo diría también humillado, doctor Monsalve aterrizó en Caracas el miércoles 17 de enero pasado para ser recibido al día siguiente en la Casa Amarilla. Se iba a firmar un convenio bueno para Chile dentro de la llamada Política Nacional contra el Crimen Organizado. En la firma del convenio estuvo Manuel Monsalve junto al secretario general de Política Exterior de la Cancillería, Sergio Rodrigo Olsen, y el prefecto general Lautaro Arias, subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI. Claro que este Lautaro Arias, por si acaso, ya no está en la PDI desde hace algunos días. La recepción bolivariana fue enorme, numerosa. Lo recibió un verdadero batallón. Frente a Manuel Monsalve se instalaron el viceministro para América Latina, Rander Peña, el viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, José Ramírez, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico. También estuvo la directora general para América Latina de la Cancillería, Yolimar Villalba, el consultor jurídico de la Cancillería, Pedro González, la directora general consular, Yoimara Meléndez, la coordinadora de cooperación en Cancillería, Mayira Garmendia, y la coordinadora para Sudamérica, Irene Rondón. Un ejército esperaba a Manuel Monsalve, y todo esto porque Manuel Monsalve estimó que finalmente le habían dado importancia a Chile. Perdonen la letanía por lo tedioso de esta lista larga. Se los nombro porque en verdad no eran solamente funcionarios, eran funcionarios / actores. Porque el convenio firmado en enero, con toda esta enorme cantidad de gente, nunca ha funcionado. ¿Por qué? Porque hicieron tonto a Manuel Monsalve. Por intermedio de él hicieron tonto también al presidente Gabriel Boric. Los pillaron volando bajo, los pasaron bajo la cola del pavo. Monsalve estaba feliz, había logrado un gran triunfo personal, político, mientras los anfitriones, todos ellos,
lo miraban con una sonrisa socarrona. El convenio de intercambio de información requería, para que comenzara a operar, que el gobierno venezolano nombrara a una persona que fuera la contraparte de la persona chilena. Esa persona debía ser nombrada por la policía venezolana. Nunca lo nombraron. El convenio está vigente, pero es letra muerta. Es un papel sin efecto alguno. O sea, el viaje estuvo de más. A Monsalve, lo voy a reiterar, lo hicieron tonto. Y para peor, Iván Gil, el canciller de Venezuela, dijo hace algunos días que el Tren de Aragua no existe, que es una ficción, que es un invento, que es una fantasía, que es una especie de fábula. El Tren de Aragua, lo dijo textual, es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente, como lo hicieron en su momento con el cartel de los soles, que se demostró, dijo, que no existe, que jamás existió el Tren de Aragua. Esto lo dijo el hombre de confianza de Nicolás Maduro, su canciller. O sea, dijo que esta es una creación de los medios, que es una marca, una creación de la mediática internacional. En el fondo, acusó a Boric y a los demás de ser unos crédulos bobalicones. Todo esto es una especie de Macondo. En Venezuela existe la cárcel de Tocorón, donde funcionaba el Tren de Aragua, con la complacencia de las autoridades venezolanas. Esa cárcel es famosa, había restaurantes, discoteca, café, zoológico, piscina, había de todo. Ellos dominaban la cárcel. Pero ¿sabe? Este es el Macondo latinoamericano, porque ahí dicen que ahora todo eso es una simple imaginación, una imaginación de muchos, pero también chilena. Pero entonces surge una pregunta. Ya que el Tren de Aragua ha cometido tantos delitos en Chile, cuando Manuel Monsalve se reunió con esta multitud de venezolanos, ¿habló del Tren de Aragua? ¿Habló de esta organización criminal con los venezolanos en esa reunión? Se le preguntó a Manuel Monsalve y dijo, no hablamos de una organización en particular, o sea, no hablaron del Tren de Aragua. Y ahí me perdí, yo por lo menos entero. O sea, ¿Monsalve fue a Venezuela y no les preguntó sobre el Tren de Aragua? ¿Es posible? ¿Fue acaso una condición de los venezolanos para recibirlo? ¿Es un olvido de Manuel Monsalve, un olvido que uno podría considerar imposible? La verdad es que esta situación no se puede creer. Porque si Manuel Monsalve les hubiese preguntado y los venezolanos hubiesen respondido, Manuel, esto no existe, es un invento, usted cree en inventos, yo me imagino que por eso de la dignidad que hablaba antes, que Manuel Monsalve se habría parado y se habría retirado. Hasta el momento, el subsecretario encargado de la Seguridad Pública no ha explicado cómo es posible que esto no se haya tratado, que no haya sido un tema, o sea, uno de los grandes temas de la reunión. Yo lo encuentro extraordinariamente raro. Monsalve reconoció que el convenio que firmó es hoy letra muerta. Dijo, textual, Venezuela nunca ha nombrado a la contraparte de la policía venezolana y sin contraparte no es posible implementar el convenio. La verdad es que no nos respetan, pero tampoco nos hacemos respetar. A lo mejor porque nuestras autoridades, no son respetables. El gobierno chileno, a través de Gabriel, Carolina, Manuel, reaccionaron con rabia. Ahí se dieron cuenta que les habían tomado el pelo y se dieron cuenta además que se habían demorado meses en darse cuenta que les habían tomado el pelo. El presidente Boric estaba enojado. Dijo, Venezuela no está colaborando con los países del sur, pero sí lo hace con Estados Unidos. Sí acepta expulsiones desde Estados Unidos a Venezuela, pero no lo está haciendo con los países del sur y no se hace responsable de esta situación. O sea, el presidente estaba frustrado, que entre izquierdistas no hubiera colaboración y sí con el imperio, con la cuna del neoliberalismo. Gabriel Boric tendrá alguna vez que entender, porque ya está viejo para que no empiece a entender algunas cosas, que el romanticismo adolescente debe dar lugar al realismo.
Recordemos que Estados Unidos levantó las sanciones a Venezuela y las levantó a cambio de algunas cosas. El gobierno ha hecho todo lo posible en todo caso. Nombró a un embajador político, a un embajador allendista, ex MAPU, socialista después, ex senador, hombre de confianza de Michelle Bachelet. Bueno, Jaime Gazmuri, el embajador, no ha logrado nada. Gazmuri fue llamado a informar a Santiago, lo que en las formas diplomáticas es una manifestación hacia el gobierno venezolano de intranquilidad y de protesta ante este gobierno bolivariano. Algunas cosas más. Alberto Van Claveren, el canciller, intentó desligarse del convenio firmado con Monsalve, diciendo que es un asunto menor del Ministerio del Interior con el que él no tiene nada que ver. Hay que recordar al desmemoriado Van Claveren que en el viaje a Caracas para firmar el convenio estuvo el secretario general de Política Exterior de la Cancillería, Rodrigo Olsen, que depende de él y no de Monsalve. Y por su parte, Monsalve dijo que eso de llamar al embajador de vuelta a Santiago a consultas es un asunto de la Cancillería y nada tenía que ver con el convenio que hoy es letra muerta. O sea, un desorden notable, ocasionado con eso de que cada uno sálvese como pueda. Lo que queda claro es que Van Claveren anda volando y jugaron con Monsalve. Y otra cosa que yo creo que hay que tener en consideración, el Partido Socialista durante muchos años estuvo muy cerca del régimen chavista, incluso cuando ya había claros signos de autoritarismo y una deriva hacia la dictadura. Pregunta, ¿hubo dinero del chavismo para financiar el Partido Socialista chileno? Y si lo hubo, ¿está el Partido Socialista sujeto a la posibilidad de que esto se devele, que se conozca por parte de los venezolanos, creando en Chile una crisis política? ¿Y ese es un problema para la coalición de gobierno? De más está decir que los partidos que conforman el Frente Amplio han tenido mucha cercanía con Nicolás Maduro, al menos hasta hace muy poco, y que el Partido Comunista es hoy muy cercano a ese régimen. Dicho de otra manera, en esto el gobierno de Gabriel Boric está roto por dentro. Y esto ocurre porque el Partido Comunista chileno no tiene asco en apoyar dictaduras de izquierda. Y lo segundo es Cuba. El régimen cubano apoya fuertemente a Nicolás Maduro. Hay muchos agentes cubanos en Venezuela. Y con Cuba, la relación del Partido Comunista chileno es de fierro, de hierro. El servicio de inteligencia venezolano más fiel a Nicolás Maduro no es el famoso SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, sino que la Dirección General de Contrainteligencia Militar. ¿Cuál es la razón? En esta Dirección General de Contrainteligencia Militar mandan los cubanos. Para muchos Cuba y Venezuela son una cosa y esa es la lógica del Partido Comunista chileno. En las últimas horas surgieron nuevos antecedentes del secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda, el teniente venezolano. Recordemos que lo de Ojeda fue extremadamente osado y desafiante para Chile porque gozaba de la condición de refugiado político. Además, era un activista contra Nicolás Maduro. Y hay fuentes que señalan que hace unos meses habría estado en Cúcuta junto a otros opositores que planeaban acciones contra el gobierno de Maduro. Hay personas identificadas que participaron en el secuestro y asesinato de Ojeda. Michel Villegas Rodríguez y Walter Rodríguez Pérez. Estos son venezolanos identificados. Estos dos asesinos venezolanos escaparon a Venezuela. El fiscal Héctor Barros dijo que descartadas otras alternativas, otras hipótesis, la única pista que se sigue es de un asesinato organizado y solicitado desde Venezuela. Él dijo solicitado. Perdón, ¿quién solicitó el secuestro? Agregó que es la primera vez que venezolanos que secuestran a una persona retornan a su país de origen y también se ha dicho que han ido y vuelto. O sea, allá tienen protección, allá se sienten más seguros. La verdad es que hay información, como les decía antes, de que hay sicarios que entran y matan y se van, por lo que la novedad de Barros no sería tal. Y hay algo más.
En el comando que secuestró a Ojeda, de acuerdo a los videos, hay uno que mandaba claramente. Era superior, daba las órdenes, se hacía lo que él decía en el comando. Esto se ve a través de imágenes. Es la persona que lo toma por el cuello y que lo lleva junto a él. Tiene claro entrenamiento en este tipo de maniobras. Camina en forma adiestrada, sabe cómo moverse y tiene autoridad. De esta persona se sabe poco y nada, no está identificada, pero hay fuentes de la inteligencia que señalan que podría tratarse no de un venezolano, sino de un cubano. Como les decía, no es la primera vez que agentes cubanos operan en la Dirección de Contrainteligencia Militar venezolana. Si eso es así y se logra probar, la situación empeoraría. Ahora, es difícil que se compruebe debido al alto nivel que tienen los cubanos en materia de operaciones y de inteligencia. Ahora, si hay agentes extranjeros operando en Chile debería estar operando la contrainteligencia chilena. ¿Cuál es la contrainteligencia chilena? Esta función corresponde a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Hasta ahora no se sabe si han hecho algo. Y aquí pongamos puntitos suspensivos. Hasta ahora, el gobierno, en el caso de Ojeda, había tenido una actitud, yo diría, vergonzosa respecto a un ciudadano al que se había otorgado la protección de ser un perseguido político. Recordemos que Gabriel Boric, después de este secuestro y asesinato, mantuvo muchos días silencio. Y cuando habló, fue para defender al Partido Comunista, acusando la existencia de un anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país. Y dijo que esto es demasiado evidente. Y agregó, yo no tengo dudas del compromiso democrático del Partido Comunista. O sea, para Boric se pueden apoyar dictaduras y ser demócrata. Hay que recordar que solo hace pocos días, después de este asesinato, pasaron tantos días, la viuda de Ojeda ha sido recibida por el gobierno, recién ahora. Lo considero una vergüenza. Cuando secuestraron a Ojeda, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, dijo que no había nada que diga que esto tiene que ver con una intromisión de Venezuela. Podría ser lo que algunos llaman el Tren de Aragua, como si fuera una cosa un poco fantasiosa, lo que algunos llaman Tren de Aragua. Lautaro Carmona fue más allá, dijo, llamaría a preguntarse si no hay aquí de por medio un montaje, una provocación de operaciones que, con intromisión de aparatos de más al norte de Venezuela, particularmente de la CIA, han ocurrido en muchos países del mundo. O sea, el presidente del Partido Comunista chileno sacó como viejo comunista a la CIA al baile sin ningún antecedente. Y usted se da cuenta entonces cuál es la protección que hay a Venezuela por parte del Partido Comunista. Juan Andrés Lagos es un comunista de la cúpula. Juan Andrés Lagos fue director del Siglo, colaborador de Gladys Marín, exsecretario general del partido, y sostiene las mismas tesis de Carmona. Pero ocurre que este Juan Andrés Lagos es asesor de Manuel Monsalve, conoce todo lo que se discute ahí. A estas alturas, yo creo que debiera ser despedido, no solo porque sostienen tesis que son solo ideológicas, sino porque este tipo de asesores que tienen una lealtad a toda prueba con Cuba, país totalmente aliado con Venezuela, podrían no tener los mismos intereses de Chile y de hecho no los tiene. Y la pregunta es, ¿con quién estará la lealtad de los Carmona o los Lagos? ¿Con Chile o con los otros? En las últimas horas, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que están tratando de ubicar a los dos ciudadanos venezolanos sindicados como involucrados en el crimen de Ronald Ojeda y que se habrían fugado hacia ese país desde Chile y por lo tanto habría un cambio de actitud del gobierno venezolano, pero vamos a ver si son solo declaraciones, pero después no hay hechos. De igual forma, la autoridad del Ministerio Público venezolano confirmó la existencia del grupo estructurado de la delincuencia organizada conocido como Tren de Aragua, así lo dijo textualmente. O sea, el gobierno venezolano dio un paso atrás, o sea, finalmente reconoció que hay Tren de Aragua y esto lo había desconocido pocas horas antes. Todo lo anterior ocurrió mientras que en la semana mataban
con 14 balazos, sí, 14 balazos, al carabinero Emanuel Sánchez, de 27 años, cuando se enfrentó a tiros con 5 venezolanos que se encontraban robando en plena calle en Santiago. Vamos a ver qué es lo que sucede con este caso. Pero mientras tanto hay que hablar un momentito de, ¿sabe de quién? De Elisa Loncón. La presidenta de la Convención Constitucional, usted la recuerda, la señora que hablaba un poco extraño, ¿no? La étnica académica de la Universidad de Santiago, yo creo que debe ser un caso único en el mundo universitario, mundial. Normalmente los académicos muestran sus trabajos, muestran sus tesis, sus publicaciones, sus conferencias, están orgullosos de los seminarios de sus alumnos o de sus discípulos. Bueno, en el caso de Elisa Loncón no. Ella quiso ocultar lo que hacía. Esa voz estridente y poco agradable, esa lengua viperina y muchas veces falsa, fue usada en el último tiempo para el ejercicio de esconder. El diario El Mercurio pidió sus antecedentes académicos entre 2018 y 2022 para saber si cumplía con los requisitos para tener un año sabático que con tanta generosidad le otorgó la Estatal Universidad de Santiago. La señora Loncón se defendió con todo para mantenerlo todo oculto. Esto es extraordinario. Hasta acusó de racismo el solo interés de saber qué hacía y por qué se le pagaba con fondos públicos. Una vergüenza la señora Loncón. Ocurre que ella fue disminuyendo su trabajo. Ya el 2020 impartió solo 3 cursos y un seminario de licenciatura, nada más. Y parece que no cumplió con los requisitos para el año sabático, pese a la defensa cerrada del ex rector Juan Manuel Solesi. El caso de la señora Loncón ahora está en Contraloría y podría incluso iniciarse un sumario en la universidad. Y parece que había razones entonces para esconderlo todo. En la semana, como contamos en Radio Bio Bio, comenzaron, y hay que tener atención sobre esto, ya los alegatos de clausura, está terminando el juicio, del juicio por lavado de activos en contra del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuentealba, quien ejerció el cargo entre los años 2010 y 2014. Este juicio también es contra su esposa, Anita Pinochet. La Fiscalía Centro Norte pide 15 años de cárcel para el general Fuentealba y 10 años de cárcel para Anita, debido a que ambos utilizaban dineros provenientes de los gastos reservados del Ejército para su uso personal. Según la investigación del Ministerio Público, los acusados hicieron, escuche bien, 635 movimientos de depósito en efectivo y pagos de tarjeta en efectivo en 1.265 días bancarios. Si esto no es fraccionamiento, lo que se denomina, dijo el fiscal, como pitufeo, no sé qué otro caso puede haber tanta evidencia de que personas hayan ido prácticamente día por medio al banco a depositar el dinero producto de la malversación de caudales públicos. Un general, al parecer, ladrón. Y dedicado a eso, más que a dirigir el ejército. Ese recordémoslo, como lo dicen, ¿no? Ganador y jamás vencido. Yo creo que en el caso de Fuentealba el ejército fue vencido. Yo no sé a estas alturas qué decirle con lo que pasa bajo este gobierno y la educación. No solo no mejora sustancialmente, no solo hay una enorme cantidad de alumnos que no están concurriendo a clases, no solo sigue dramáticamente la decadencia de los liceos emblemáticos, sino que ahora los profesores de Antofagasta están en huelga desde el 11 de marzo. Hay unos 37.000 alumnos sin clases y a nadie le importa. Es increíble que el gobierno que fijó la educación como una prioridad hoy mire para el lado. La falta de honestidad a veces es muy grande. El Ministerio de Educación, ante todos los problemas que hay en los sistemas de ingreso a los colegios, tantos reclamos y niños que se han quedado sin colegios hasta el día de hoy, contrató a una empresa privada para incorporar la plataforma Anótate en la lista. Y lo hizo de manera directa, una vez más, sin licitación, como si no hubiera tenido tiempo para hacer bien las cosas. Y esta empresa ofrece un sistema de personalización
con un sistema de automatización que permita ser más eficiente la plataforma. Ahora, este sistema de automatización y personalización requiere un pago adicional de 109.000 pesos. 109.000 pesos para los que están ya incorporados a este sistema que lo pagó el ministerio, que teóricamente es gratuito. O sea, súper neoliberal el ministro de Educación, el comunista Nicolás Cataldo. El que paga, en el fondo, tiene más suerte. El CEO de la empresa que vendió la plataforma es Christopher Neilson, quien fue asesor del ministerio y ahora es proveedor. Y fue uno de los creadores del SAE, el Sistema de Admisión Escolar. Y también trabaja con la Junta Nacional de Jardines Infantiles del Ministerio de Educación por 70,5 millones de pesos y por otros 299 millones de pesos para el sistema informático de postulación, matrículas y vacantes. Yo creo que es un buen negocio y que esto requiere una explicación mucho más seria de la que han dado por parte de las autoridades de educación, porque está bueno ya que se hagan este tipo de cosas. Y en la política ya hay inscritos para las primarias de las elecciones municipales. Recordemos que hay elecciones de alcaldes, de concejales, de gobernadores y de consejeros regionales el 27 de octubre. ¿Qué se puede ver en lo que ha pasado en las últimas horas? Mire, lo normal es que los conglomerados políticos quieran alcanzar el poder para lo que requieren de candidatos, disponen de candidatos. La derecha chilena es una extraña coalición que quiere el poder pero tiene pocos candidatos. Es un caso de verdad de estudio o de gran incompetencia. La oposición inscribió primarias en solo 20 comunas en medio de confusiones, de ausencias, en medio de vacíos. En la Florida, una comuna grande y de esas llamadas emblemáticas para la derecha, iba Cecilia Pérez, pero a última hora el alcalde Rodolfo Carter confirmó a un fiel de él, Daniel Reyes, para que compita con otros casi tan desconocidos como él. En Puente Alto, el concejal Felipe Osandón está reuniendo firmas para competir con Carla Rubilar y se van a dividir los votos de la derecha, posiblemente pierdan Puente Alto. En Santiago, comuna simbólica, en la que la oposición quiere destronar a la comunista Iracy Hasler, no va a haber primarias, porque llegó un señor que se llama Sebastián Sichel, que no pertenece a ningún partido, y le dijo a todos los partidos: si me quieren a mí, yo no voy a primarias. Me tienen que elegir a dedo para que yo inicie la aventura. Aquí usted observa la nulidad de la derecha, porque no tener candidato para la comuna de Santiago demuestra la enorme debilidad de la oposición. Una comuna claramente mal administrada, pero que demuestra cómo la derecha está débil. Tampoco tiene la derecha candidato a la gobernación de Santiago para disputarla Claudio Rego. Es un caso patético el de la derecha. El Partido Republicano va fuera del pacto, por lo que si no llegan a acuerdo puede haber un muy mal resultado para la oposición en octubre. Todavía falta mucho tiempo, obviamente, pero yo creo que es muy posible que la derecha pierda estas elecciones. Puede sacar más votos o más candidatos que en la elección anterior, porque en la elección anterior prácticamente fue arrasada, pero es posible que pierda esta elección. Y lo del oficialismo, en esto de inscribir primarias fue patético, fue aburridor también. Miren, negociaron toda la noche del martes al miércoles, toda la noche, a última hora. El miércoles a las 23:59 se vencía el plazo para inscribir primarias. Eligieron un nombre de pacto. Se les ocurrió, no sé a qué creativo, decir, el nombre del pacto es Contigo, Chile Mejor. Se lo voy a repetir, Contigo, Chile Mejor. No sé si le dice algo. Ahora, todo iba bien. Eligieron 86 comunas a lo largo del país en que se realizarían las elecciones primarias, la mayor cantidad de la historia de elecciones primarias, 86. 54 estaban en manos de la derecha, están en manos de la derecha, 15 son independientes, 8 en manos de la DC, Peñalolén, La Granja, Molina, El Carmen, Bulnes, Lebu, Combarroalá y Penco, 3 del PPD, Cartagena, Coreptupurén, 3 socialistas, Vallenar, Rancagua, La Ligua, 2 son radicales, La Serena, Chillán Viejo, 1 del Partido Humanista, Olmué. En todas ellas habría 86 comunas, habría primarias. Pero a última hora de la negociación, de 86 bajaron a 68.
y dejaron fuera, por ejemplo, a Las Condes. Pero faltaba algo, faltaba la incompetencia. Sí, la incompetencia de los políticos. Hubo errores en los nombres, errores en los papeles, antecedentes que no llegaron y por lo tanto no se presentaron los documentos necesarios en 20 comunas. Pura indolencia, una vergüenza. La democracia cristiana, que se jugaba la vida porque lo único que le queda casi son los alcaldes, ganó y ganó un buen poco. También ganó el Partido Socialista en esta negociación y el Partido Comunista logró que Iracy Hasler vaya sola en Santiago sin primarias y que por lo tanto desde la democracia cristiana hasta obviamente el Partido Comunista, su partido la van a apoyar para intentar reelegirse en la comuna de Santiago y tiene posibilidades. Y el candidato del Partido Comunista por Recoleta también va a ser un candidato único y posiblemente ahí va a haber una batalla a muerte con la republicana Ruth Hurtado. Ahora, yo diría que lo de Iracy Hasler es un caso. ¿Por qué? Ustedes recordarán que la derecha la criticó muchísimo y con razón por la fallida y escandalosa compra de la clínica Sierra Bella en un sobreprecio enorme. Pero usted se dará cuenta que ya hace algunos meses que de Sierra Bella la derecha ya no habla, no dice nada. ¿Y por qué? Porque ellos querían defender a Daniela Peñalosa en Las Condes, la alcaldesa que también compró una propiedad, pero una compra que en este caso está consumada, de un terreno para un CEFAM con sobreprecio. Y la derecha, para salvar a Daniela Peñalosa, soltó a Iracy Hasler. Pero ¿se da cuenta usted que de principio nada de nada es solo cálculo político? Lo que va a ocurrir la próxima semana en la mesa de la Cámara de Diputados es fundamental para el gobierno. Perdida ya la testera del Senado, sufrir una derrota y dominar la oposición, la presidencia de la Cámara de Diputados, haría que la aprobación de los proyectos que interesan al gobierno, al oficialismo, proyectos de ley, sería muy difícil. Hay una estrechísima competencia en estos instantes, con involucramiento desde el presidente Gabriel Boric hacia abajo y con el Poder Legislativo aceptando intromisiones propias de la desintegración institucional. Al parecer, en estos momentos, el oficialismo está con una ventaja ligera para mantener la mesa de la Cámara. Pero habrá que ver qué sucede en las próximas horas. Esto es fundamental para el gobierno. Y el gobierno nos está tratando de decir a usted, a mí, a todos, que la economía va bien. Celebró como si fuera un gran logro crecer un 0,2% en 2023, superando solo a Haití y Argentina, y estaban felices y se abrazaban. Las metas, claro, están bajas. Las ambiciones son, a estas alturas, minúsculas. Es verdad que el crecimiento de febrero fue bueno, pero hubo una baja tasa de comparación. Es verdad que la inflación ha cedido, pero el Banco Central estima un crecimiento para 2025 entre 1,5 y 2,3%, totalmente insuficiente. La verdad es que la economía está con muchas dificultades y más allá de la imperturbabilidad de Mario Marcel, que más parece un comisario soviético, lo honesto es decir que la economía chilena está prácticamente estancada. La inversión nuevamente va a caer este año, ahora en un 2%, lo que significa que nuestro crecimiento está comprometido. Sin inversión no hay crecimiento. También está aumentando la morosidad. El Banco Central dijo en su último informe de política monetaria que la ligera reactivación que ocurrió en febrero podría ser eminentemente transitoria. El movimiento de carga marítima disminuyó en 2023 en un 4,8% en toneladas, pero si se mide en dólares, la disminución fue de un fuertísimo 12,7%. Es la mayor disminución desde el año 2015. Y pese a lo dicho por el ministro de Agricultura, hay un evidente repliegue de la industria forestal. Las grandes empresas forestales simplemente decidieron invertir fuera de Chile. Si se revisa el catastro de inversiones forestales para el quinquenio 2023 a 2027, este catastro está en cero. O sea, no se prevén inversiones, ninguna. Entre enero y marzo, las exportaciones retrocedieron un 4,8% y es el
cuarto trimestre consecutivo que disminuyen las exportaciones. Este gobierno tiene el crecimiento más bajo desde el retorno a la democracia y el crecimiento tendencial, como dice Ángel Cabrera, es el más bajo, escuche bien, de los últimos 25 años. Es por eso que la alegría de Mario Marcel es una alegría tan extraña, algunos dirán tan tonta. Sigue disminuyendo la productividad y los plazos de los permisos de impacto ambiental para obtener una resolución de impacto ambiental se triplicaron en 10 años, de 500 días a 1.400 días, o sea, más de 4 años para obtener un permiso de evaluación ambiental. Los directores de obra de las municipalidades, que nadie los controla, hacen y deshacen, aplican normas a unos sí y a otros no, incluso con retroactividad de las leyes, una selva donde sospecho opera ampliamente la corrupción. Yo creo que hay que preocuparse de los directores de obra de los municipios. Y con las nuevas normas laborales, se estima que el año 2028 los costos laborales aumentarán en un enorme 44%. Esto evidentemente no lo van a soportar muchas empresas. El problema es que ese aumento de costos no irá al bolsillo de los trabajadores. Y esto es explosivo. El hecho de que el dólar fluctúe tanto, como no se veía hace muchísimos años, es simplemente una manifestación, un signo de la debilidad de la economía chilena. El ranking de los mejores lugares del mundo para hacer negocios, elaborado por el Centro de Análisis Economics Intelligence Unit de Estados Unidos, ahí en ese ranking Chile cayó 8 puestos, del lugar 22 al 30. Todos sabemos que el presidente Gabriel Boric es un hombre lejano a la economía, no es un asunto de su interés, pero por eso que él se alegre ante este panorama es propio del desconocimiento. Pero en el caso de Mario Marcel es solo su beta política. En los últimos días ha habido una verdadera campaña para adularlo, desde el lobista Enrique Correa hasta unos analistas relacionados con el régimen. A falta de candidatos claros, algunos dicen de candidatos a la presidencia, claros, algunos dicen que él podría ser. Para eso habría que convencer a los chilenos que la economía está buena y que será cada día mejor, que el hombre simpático no es, pero es serio, que es lo que se necesita ahora y que podría manejar a los sectores más radicales. Es verdad, andan unos creativos presidenciales deambulando por el oficialismo. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com y Aeolus i3 Dongfeng. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron comentarios de Tomás Mochati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Nueva Dongfeng Aeolus i3. Diseño y equipamiento para vivir la mejor experiencia al manejar. Dongfeng. Drive your dreams.